paso para lo que uno buscaba, no era ganar una elección, sino realmente tener la posibilidad de demostrarle al socio que me confió mucho en mí, al hincha en general, que uno va a dejar la vida para que esta institución siga creciendo. ¿Los números se los imaginaban o la estadística que ustedes pensaban o que planeaban? Nosotros trabajamos para hacernos conocer con el socio. Nosotros lo que queríamos era que el socio nos tuviera como alternativa, no como ni los mejores ni nada. Yo estoy orgulloso de haber participado en una contienda electoral con el nivel que hubo, sin agravios, por lo menos en lo que fue el acto electoral fue una cosa hermosa. Y quedamos ahí en la intimidad de los rivales, todo, que nadie tiene que sentirse, vencido. Y acá el que ganó fue Platense, no ganó Pedro Villarini. ¿Cómo se arranca? ¿Los primeros pasos? ¿Tienen algo pensado? Despacito, y tomando el club, y bueno, las cosas te van urgiendo, te van urgiendo la necesidad de los empleados, te van urgiendo la necesidad del fútbol, te va urgiendo todo lo que vos estás necesitando, te tenés que invertir, tenés que ir apagando los incendios del primer día. Gracias. ¿Tan cómoda? Para mí no fue cómoda, para mí es un orgullo que me haya votado tanta gente, nada más, no la veo como cómoda. No lo tomo en cuenta de eso, me compromete más la participación, no tengo, experiencia en política para decir gané por afano, lo único que sí me compromete mucho la gente que me votó, muchísimo. Parece que empieza. Nosotros vamos a festejar la intimidad, nosotros tenemos que trabajar. Claro, tus órdenes,